Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros hoy en esta entrega especial de 4 de noviembre. Significamos la fecha porque mañana, en cuestión de horas, se va a elegir al nuevo presidente de la nación más poderosa del mundo. Aunque este último tema genera controversia con algunos otros países del orbe. Pero bueno, lo dejamos así. Vamos a hablar hoy de política, de las actividades que al mismo tiempo desarrollan en nuestro país las agencias de cooperación que son fundamentales para el fortalecimiento de la democracia. En esta primera etapa, para este tema puntual, nos acompaña el representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el doctor Richard Barat. ¿Qué tal está? Muy bien, bienvenido y buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Un saludo a toda su audiencia. Un gusto estar aquí. Doctor, ¿cómo se están preparando? ¿Cómo las Naciones Unidas, a través de este programa instalado en nuestro país, está dándole el seguimiento, el apoyo, la orientación a los órganos electorales, por una parte, y a los propios partidos políticos que entran en principio en la contienda primaria y desde luego ya el preparativo de cara a la elección general? Bueno, realmente hemos venido apoyando a Honduras desde las elecciones anteriores, inclusive antes de las elecciones anteriores, que culminaron, pues por supuesto, como ustedes saben, en un proceso que fue pacífico. Eso fue de por sí un gran avance. Se logró consolidar una base de datos de altísima calidad que también fortaleció la confianza en el proceso electoral, y logramos acompañar al Consejo Nacional Electoral, al Tribunal de Justicia Electoral, a la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización, que eran de muy reciente creación. Entonces yo creo a través de un programa que fue financiado por la Unión Europea e implementado por el PNUD. Yo creo que de cara al próximo evento electoral, y afortunadamente hemos logrado movilizar una nueva operación con financiamiento de la Unión Europea precisamente para continuar apoyando el ciclo electoral. El desafío inicial y posiblemente uno de los más importantes es consolidar los avances que hasta la fecha se han obtenido. Recordemos que después de las elecciones de 2021, 84% de la población se pronunció favorablemente en relación a la transparencia del proceso. Y es fundamental. La confianza en el proceso es fundamental para que sean pacíficas las elecciones y creíbles los resultados. Y de cara a este próximo evento, pues el desafío sigue siendo un poco el mismo. Entonces, consolidar esos avances, por supuesto, evitar incertidumbres en la medida de lo posible, lo que respecta a lo que sí se ha logrado, como por ejemplo el nombramiento oportuno de las autoridades electorales, lo que todavía no se ha logrado por completo, que es las aprobaciones de todos los presupuestos de toda la institucionalidad electoral, y dotar de certeza, como por ejemplo la ley procesal electoral, que si bien fue aprobada ya hace un tiempo en el Congreso, no ha terminado de finalizarse los trámites para que sea publicada en la Gaceta. Entonces hay varios aspectos que están pendientes para darle mayor nivel de certidumbre al proceso electoral y el mejor nivel de respaldo para que las instituciones cumplan un calendario que de por sí es muy apretado, por lo mismo, porque los entendimientos políticos se dan frecuentemente de manera tardía. Entonces los tiempos son cortos. Hay un elemento clave que usted me lo significa, doctor Barat, y tiene que ver con estos procesos pacíficos que de paso permiten alta participación del electorado, algo que no es común ahora mismo en las democracias, sino de Honduras, del mundo. Hay altos niveles de abstencionismo. ¿Cómo visualizan ustedes la próxima campaña electoral? Y desde la comunidad cooperante, ¿cuál es la recomendación para no entrar en esta diatriba, en el descrédito que, insisto, se volvió común incluso en los grandes países que por excelencia nos muestran su democracia como pura? Lo vemos en Estados Unidos. Es una de ataques, de señalamientos, de desprestigio entre los mismos pares. No, así es. Bueno, Estados Unidos no es la excepción. El último informe global de desarrollo humano del PNUD justamente pone el acento sobre los incrementos en los niveles de polarización que existen a nivel global, y que a pesar de que más de un 90% de personas a nivel global opinan favorablemente sobre la democracia, realmente más de la mitad a nivel global están dispuestos a apoyar un sistema autoritario.
En América Latina el tema es bastante preocupante. Estos son datos más del Latinobarómetro, pero vaya, el 48% de la población latinoamericana considera que el sistema democrático es el mejor sistema. Solamente el 48% de la población latinoamericana. En el caso de Honduras es un 40%. Y un 74% de los hondureños y 69% latinoamericanos están insatisfechos con la democracia. Entonces la preocupación más importante va por allí, porque al final en un mundo, en un país en donde la confianza en el sistema democrático es tan baja, pues realmente es muy difícil de llamar a esa población a las urnas y que respete y que ayude a hacer respetar las reglas del juego de un proceso democrático sólido. Y por eso es tan desafiante programas de esta naturaleza, porque por un lado hay que fortalecer la institucionalidad para que pueda hacer cumplir las reglas del juego del proceso electoral, y por otro lado hay que fortalecer la cultura democrática de la ciudadanía para que sean partícipes del proceso, no solamente del evento electoral, sino del proceso de construcción del sistema democrático. Entonces, ahí hay un desafío importante. El programa que acompañamos, que implementamos de la Unión Europea es clave en ese sentido, porque por un lado busca hacer partícipes a la ciudadanía del proceso electoral, dotar a las instituciones electorales de las herramientas, los protocolos y exponerlos a las experiencias que hagan que su función sea óptima y optimice la calidad del proceso electoral. Y yo diría, por último, es combatir la violencia electoral, en particular contra las mujeres, que es uno también de los grandes desafíos en Honduras, ¿no? Entonces, lo que se busca es poder llegar al próximo evento electoral, por lo menos las elecciones generales, con suficientes elementos que fortalezcan la confianza para que la ciudadanía participe, salga a la calle a votar. Más del 50% de la población hondureña no se siente afiliada con ningún partido político. Va a ser un desafío llamar a ese segmento de la población a las urnas y realmente en un esquema de democracia representativa, pues obviamente tiene que haber una fuerte participación para que y esto sea. aquí hay un elemento que no sé cómo lo han revisado ustedes como cooperante a nivel del PNUD, y es el joven. Y hablando de población joven, es ese elector que, bueno, con las reglas de juego nuestras, entre 18 y 30 años. Vamos a citar ese rango porque si vemos las últimas justas comiciales, encontramos en esta franja de electores unos niveles de abstencionismo elevados. Normalmente están votando los que pasan de 30 años en adelante. ¿Cuál es el programa que deberían implementar desde ya las fuerzas políticas que ustedes recomendarían para la motivación, sería en todo caso? ¿O es que han descubierto ustedes, doctor, que este sector de la población llegó al hartazgo? Bueno, el desencanto global y hondureño con la democracia tiene que ver con que el sistema democrático no ha respondido satisfactoriamente a sus demandas, ¿no? Ese es el primer gran problema. Y en la medida que el sistema democrático no ha permitido la elección de candidatos que le den respuesta a sus principales demandas, pues en esa misma medida se desencantan de decir ¿para qué sirve y para qué voy a salir a votar? Ese es uno de los grandes desafíos. Por eso lo que buscamos es apoyar justamente la participación de estos jóvenes en estos procesos. Y es un proceso de empoderamiento, ¿no? Realmente Honduras tiene 38% de su población es joven y más de 700.000 jóvenes son nuevos votantes. Es realmente enorme el dato, ¿no? Que si estos electores llegan a las urnas, prácticamente es la población que decide. Exactamente, y por allí va también las campañas que desde el PNUD queremos promover para una participación también de los jóvenes en este tipo de evento electoral. Ahora, el tema es darle respuesta a las demandas, ¿no? Y lo que han experimentado, por ejemplo, varios países de Europa del Este ha sido nuevas formas de conectar con la ciudadanía y sobre todo con los jóvenes, aprovechando las herramientas de comunicación que ellos tienen, como por ejemplo las redes sociales, como por ejemplo
bueno, les gusta funcionar y opinar en plataformas, y no se trata de salir a las calles a votar un día, un domingo de mes de noviembre. Se trata de ser partícipes de todo el proceso de la construcción de la política pública, pero también del monitoreo del desempeño de las políticas públicas, no solamente de ir a votar, porque al final se requiere. Generaciones más como la nuestra, bueno, votaban y esperaban 4 o 5 años a ver qué pasaba. Las nuevas generaciones necesitan una respuesta continua de cómo está progresando la atención a sus necesidades, a sus demandas. Eso es un poco. Y las principales preocupaciones de la ciudadanía pues son el empleo, por supuesto el empleo, pero también tiene que ver con la corrupción y con la seguridad. Pero en la medida que se pueda fortalecer el clima de negocios para crear empleos, etcétera, en esa medida van a verse interesados en salir a votar y decir, esto es lo que nosotros necesitamos. Y aquí hay un elemento que puede ser fundamental para la clase política que en principio va a seleccionar sus aspirantes a cargos de elección popular en marzo próximo. Es programas, proyectos, iniciativas de inclusión, porque de pronto hemos visto que lo repetitivo terminó aburriendo. Y cuando hablamos repetitivo es a todo nivel. Son los mismos programas de siempre, prometen mejorar en educación y ya vemos cómo está la educación. En seguridad vemos cómo está la seguridad. Combate a la corrupción de igual manera. Y lo otro, doctor, es las mismas personas. Y esta quizás es una de las grandes apuestas que los cooperantes, viendo los ejemplos de otros países donde sí hay apertura y no cacicazgos, puede ser fundamental para la motivación en Honduras. Así es, y este es un desafío global, ¿no? Este es el superaño electoral. Nunca antes había sido llamadas tantas personas a votar como en el año 2024. Hay más de 3.7 mil millones de personas llamadas a votar en 72 países este año. Y todos los países tienen un desafío muy similar al que tiene Honduras en este sentido. Y eso va a ser muy importante, justamente también velar por dar las seguridades suficientes de que no les están robando el voto o manipulando el voto. Por eso es tan importante todas las herramientas de apoyo a la transparencia. Las soluciones digitales han sido una contribución importante en las elecciones generales anteriores, la validación biométrica en las urnas. Esto fue algo que claramente ayudó mucho, ¿no? A fortalecer la confianza, a evitar que la gente votara 2 veces y demás, ¿no? Darle mayor trazabilidad a las juntas receptoras de votos. Ahora quieren implementar el TREP, ¿no? El sistema de transmisión de datos, ¿no? Que eso también contribuye y suma a la transparencia, ¿no? En la medida que se haga bien, porque al final todas estas herramientas vienen a sumar en la medida que tengan el tiempo y la forma de implementación adecuada. De lo contrario puede ser contraproducente, puede decir, bueno, si se implementa, pero no opera de la forma esperada, más bien viene a minar la confianza en el evento electoral y en las instituciones electorales. Muy bien, el doctor Richard Barate, representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en nuestro país, hablando de los procesos electorales en Honduras y la visión que se tiene de los cambios en las democracias a nivel del mundo. Una pausa y ya volvemos. Seguimos esta noche al banquillo con el doctor Richard Barate del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Procesos transparentes. Tenemos los recursos para tener las garantías de que las empresas que lleguen no son objeto de cuestionamientos. ¿Cómo va a apoyar la comunidad cooperante en ese escenario, doctor? Bueno, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en el programa justamente con la Unión Europea, lo que estamos haciendo es acompañando a toda la institucionalidad electoral justamente en velar que el proceso sea lo más transparente posible, lo más eficiente posible, por combatir la violencia electoral, en particular contra las mujeres, y por velar por una mayor inclusión de los jóvenes y demás actores de la sociedad hondureña. El tema específico de lo que tiene que ver con la contratación de los sistemas de biometría, de validación biométrica y del sistema de transmisión de datos, desde el PNUD nosotros no participamos en esos procesos. Sin embargo, es cierto que es muy importante que existan los niveles de transparencia óptimos. Lo que frecuentemente sucedió inclusive en el proceso electoral anterior. En el proceso electoral anterior
no hubo suficiente tiempo para el Consejo Nacional Electoral para hacer estas cuestiones con grandes procesos licitatorios, con todo el tiempo que necesita para hacer las pruebas en campo, para asegurar un buen funcionamiento de todas estas herramientas. Tristemente, otra vez este año los presupuestos se aprobaron también de manera relativamente tardía, lo que no ha dado nuevamente suficiente tiempo al Consejo Nacional Electoral para poder hacer esto con más tiempo. Entonces, la presión que tienen ellos es con el calendario muy ajustado. Ahora, no hay ninguna razón para dudar de la transparencia, por lo menos del lado nuestro, del proceso en sí. Sin embargo, no conocemos los detalles de cómo está siendo conducido y no hemos analizado la especificación técnica en particular. Lo que sí va a ser importante es que un sistema de validación biométrico de esta naturaleza opere de manera óptima o mejor, no opere. Porque justamente es una herramienta muy poderosa que vela por la transparencia, pero no se quiere de ninguna forma dar a entender de que esto más bien no contribuye a sumar en materia de transparencia. Y el cuidado de los entes electorales bajo los sistemas que hay ahora que incluso tienen mucha vigilancia, ¿cuál debe ser para no entrar en controversia y en la polémica que ya los hemos observado de otros países con mucho más recursos que nosotros, con acceso a tecnología incluso superior de pronto a la que podemos contratar nosotros, partiendo de los recursos que disponen? Y podemos citar lo que ya sucedió con las elecciones a nivel de estados en México, lo que pasó recientemente en Venezuela, donde aún tenemos la duda. Bueno, realmente es cierto. De hecho, los fracasos más importantes en América Latina en los últimos 20 años han tenido que ver justamente con un uso inadecuado de este tipo de sistemas de transmisión. En 2005 en México, en Bolivia, en fin, en Venezuela, usted lo mencionaba. O sea, realmente bueno, incluso, doctor, aquí en Honduras tenemos un ejemplo de los procesos electorales del 2017. Así es, exactamente. Entonces, han habido varios ejemplos donde han fallado estos aspectos y eso es uno de los elementos que más contribuyen a minar la confianza en el proceso, en las instituciones. Entonces, por eso es tan importante fortalecer, por un lado, el Tribunal de Justicia Electoral, y por otro lado, también el rol de fiscalización que tiene la UFTF, ¿no? La Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización. Y aquí hay dos aspectos que hacen falta, que son importantes. Por un lado, el Tribunal de Justicia Electoral hoy no cuenta con una ley procesal. La ley procesal electoral es central para el funcionamiento del Tribunal de Justicia Electoral. Tiene un rol fundamental en la arquitectura electoral de Honduras. Y no, o sea, vamos a una elección con falencias a nivel del Tribunal de Justicia. La ley fue aprobada en el Congreso, pero no ha sido publicada y lleva varias semanas sin publicarse. Nosotros no vemos por qué no va a publicarse. Entendemos que debe ser inminente su publicación, pero hace falta para que el Tribunal de Justicia Electoral pueda iniciar la labor de sus reglamentos, sus protocolos internos y demás en consecuencia a la ley aprobada. Igualmente, la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización todavía no tiene su presupuesto. Entonces, bueno, su presupuesto está siendo remitido nuevamente al Congreso muy pronto y se espera que haya una aprobación pronto. Sin embargo, todo esto pudo haberse hecho muchos meses atrás. ¿Qué riesgos hay? ¿Qué han encontrado ustedes como programa de Naciones Unidas? Cuando estamos que ya a 4 meses y días de las justas comiciales, sin el recurso para un ente que debe ser clave en el proceso, a sabiendas de cómo se han financiado cargos de elección popular a todos los niveles. Aquí no salvamos alcaldes, diputados y la fórmula presidencial en el pasado. Bueno, justamente, en un mundo y en una región en donde la criminalidad organizada está infiltrando fuertemente a toda la institucionalidad, pero en particular a las campañas electorales, realmente el rol de fiscalización de la OFTF es aún mucho más importante. Y por eso es tan clave que se le dote no solamente de un presupuesto, no solamente de las herramientas para su funcionamiento adecuado, sino también de elementos en su marco legal que viabilicen sanciones y que sea vinculante. De lo contrario, va a ser muy difícil implementar, ¿no? Entonces, obviamente, esto es difícil de obtener en la mayoría de los países porque
son los mismos partidos políticos que tienen que aprobar herramientas que fortalecen los niveles de fiscalización del financiamiento de los mismos partidos políticos. Pero creo que eso es un momento en Honduras en donde debiera de ser posible, porque hay una gran demanda de transparencia en materia de financiamiento de campañas. Hay mucho temor justamente de que haya una infiltración de la criminalidad organizada. La sociedad lo está pidiendo. Entonces, obviamente no se va a cambiar todo del día para la mañana, pero sí se puede dar un paso cada vez más contundente en esa dirección e ir progresivamente fortaleciendo la democracia en el país. Entonces, lo mismo con el Tribunal de Justicia Electoral. Tiene un rol central, como decía anteriormente, a la arquitectura electoral de Honduras. Son los que tienen que juzgar las controversias y tienen un papel fundamental. El día de mañana, si hay resultados estrechos, y esto es no solo en Honduras, en Estados Unidos el temor hoy sigue siendo el mismo, de que mañana los resultados sean tan ajustados que exista, con los altísimos niveles de polarización que hay, que exista algún nivel de violencia y otro tipo de descontento social. El mismo riesgo corre Honduras, ¿no? Y ustedes como cooperantes, ¿hasta dónde les permite involucrarse como apoyo, como consejeros, como guías en un proceso que, dadas las circunstancias en que acudimos, debe ser lo más transparente posible para evitar el cuestionamiento sobre el mismo? Correcto. Bueno, nosotros estamos en ese proceso de asesorar a la institucionalidad y a los actores, ¿no? Y tenemos múltiples conversaciones, tenemos equipos técnicos de altísimo nivel que están tanto instalados en Honduras como otras misiones que vienen justamente a apoyar con esa experiencia. Experiencia de lo que no ha funcionado y lo que ha funcionado, porque al final yo no creo que hoy en día haya ningún país que pueda dar lecciones a otro en cuanto a un nivel... Errores hay en todos los procesos. Un proceso electoral Lo ideal es llegar con el mayor nivel de aprendizaje. Con los mínimos errores. Exacto, con el mayor nivel de aprendizaje y con herramientas que fortalezcan la confianza en el proceso electoral. El evento electoral más exitoso es en el que su ciudadanía confía. A veces son con papelitos que llevan a caballo, estoy exagerando un poco, pero realmente no tiene que ser con las últimas soluciones tecnológicas. Nosotros sí vemos de muy buen ojo las soluciones tecnológicas en un país como Honduras por los problemas históricos que han habido aquí de transfugismo, o sea, de traslados de voto electoral y demás. O sea, la idea de hacer una validación biométrica aprovechando que Honduras tiene la base de datos pues, más robusta de América Latina, de mejor calidad, inclusive la información biométrica de mejor calidad, es un instrumento poderoso para justamente fortalecer la confianza en el proceso. Pero insuficiente, ¿no? Se necesitan reglas claras del juego, mucho se juega a nivel de las juntas receptoras de votos y cuáles son los niveles de formación que esta junta receptora de voto tiene, cuáles son los niveles de veeduría que tienen que haber. Por ejemplo, la observación electoral cumple un rol muy importante y de hecho las observaciones electorales anteriores de la OEA y de la Unión Europea dejaron múltiples recomendaciones, no todas han sido cumplidas, dicho sea de paso. Y parte del desafío ahora de cara al próximo evento electoral es asegurar que haya una presencia de observación internacional también. Y en eso el acompañamiento de ustedes está abierto. Bueno, nosotros no somos observadores. La Unión Europea y la OEA sí, las Naciones Unidas no observa procesos electorales. Nosotros apoyamos la conducción, o sea, la organización y el desarrollo del proceso en sí, más no la observación. Porque si no hay un conflicto de interés, ¿no? Uno está ayudando a fortalecer la estructura y por otro lado hay unos que vienen a fiscalizar cómo está todo montado. Pero realmente la Unión Europea son los más conocidos junto a la OEA en América Latina y realmente hay una necesidad, pienso yo, de cara al público y a fortalecer esos niveles de confianza en el proceso, consolidar y ojalá conseguir, porque hay un contexto de muchísima competencia para estas observaciones, conseguir que vengan a Honduras. Mas no es algo garantizado, ¿no? ¿Y qué visión se tiene? ¿Han logrado ustedes captar si se tiene el interés de llegar al país sin que prive la amenaza, el conflicto? Porque al final todos tenemos un sentimiento. Yo pienso, bueno, estas observaciones son por invitación de los estados, ¿no? Entonces es muy importante primero que se materialice la invitación a la observación electoral y en segundo lugar, pues yo estoy seguro que tanto la OEA como la Unión Europea, aunque no los represento de ninguna manera,
estarían interesados. El problema no es el interés de venir a apoyar a Honduras, el problema es que se pueda calendarizar, que existan los recursos a disposición en forma y tiempo para que se materialice para el próximo año. Y estamos a tiempo, doctor, aún de corregir todas estas observaciones que se están presentando sobre el proceso. Pues in extremis, ¿no? O sea, hay relativamente poco tiempo y eso ha sido, seamos francos, ha sido una característica, por lo menos que yo personalmente he observado en Honduras, que continuamente se reproduce la situación en donde los tiempos se ajustan y se ajustan y genera un nivel de presión muy alto, eleva los niveles de incertidumbre y por lo tanto maximiza las posibilidades de errores, ¿no? Y por eso es que hay que aprender de estas lecciones, ojalá para que en el próximo ciclo electoral se pueda de alguna forma anticipar muchos de estos procesos de mejor forma. Pero en todo caso, donde sí ha habido avance, pienso yo, es en los entendimientos políticos para el nombramiento, por ejemplo, de las autoridades electorales. Eso se hizo con tiempo, eso está muy bien. El presupuesto del Consejo Nacional Electoral se aprobó. Se aprobó con más tiempo, pero falta como decía, el de la UFTF, falta el de la TJE, faltan varias cosas que tienen que venir a sumar a la confianza. Y yo creo que el llamado que hay que hacer en general es a una participación activa de la sociedad en su conjunto y sobre todo de la juventud. Cómo llegarle a jóvenes para que tengan una participación activa en la construcción del proceso y obviamente el día de las elecciones, ¿no? Eso es fundamental. Doctor Barab, le agradezco por su tiempo, muy amable. No, muchas gracias por la invitación. Un gusto. El representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Richard Barab, con nosotros aquí en Al Banquillo. Hacemos una pausa. Cuando regresemos, otro tema del momento y relacionado también con la política vernácula, elecciones en los Estados Unidos. Seguimos esta noche al banquillo. Ahora nos enfocamos en la elección de los Estados Unidos. Se decide en cuestión de horas quién será el nuevo jefe en la Casa Blanca. Analizamos este tema con nuestros invitados en este segmento. Juan Ali, bienvenido, buenas noches. Es un experto en temas relacionados con la política estadounidense y nos acompaña también el doctor Claudio Coloma, es experto en asuntos internacionales desde la República de Chile. Un fuerte abrazo. Feliz noche, Claudio. Saludos, Chendo. Saludos, Frank. Encantado. Bueno, me quedo con usted en principio, doctor Coloma. Las elecciones de los Estados Unidos está por definirse en 7 estados. Ya han votado anticipadamente, cifra récord, cerca de 80 millones de estadounidenses y todo se centra en Pensilvania, Wisconsin, Michigan en la parte norte, Carolina del Norte, Georgia y en la frontera Arizona y Nevada. Estamos ante el proceso electoral más complejo que pudieron tener los estadounidenses. Es difícil responder algo así tan categóricamente, Chendo, porque voces similares escuchábamos para la elección de Bush al Gore, o también en la misma primera elección de Trump y Hillary Clinton. Me parece que una gracia que tiene el régimen democrático en general es que nos regala estos momentos de incertidumbre cuando hay dos facciones políticas o las fuerzas en competición están muy equiparadas. Yo creo que este es el caso. No vamos a poder adelantar ningún tipo de resultado hasta el final. Y bueno, eso es parte de la democracia. Es parte de este sistema también casi bipartidista que tiene Estados Unidos. Y sí, de todas formas, esta es una elección muy ajustada, pero no diría que es la más ajustada de los últimos años en Estados Unidos. Estados Unidos nos mantiene con este nivel de expectancia frecuentemente. Yo diría que la única excepción sería la primera elección de Obama, cuando se lo electo por una gran mayoría porque fue un suceso mediático. El voto latino, ¿qué incidencia puede tener partiendo que ahora somos esa minoría que se han dado buscando con mucha insistencia, tanto por los demócratas y los republicanos? ¿Dónde pueden marcar
pauta partiendo de estos estados? Porque muchos nos preguntan ahora, ¿y qué pasa con los demás? Difícilmente habrá cambios. Si citamos Texas, si citamos Florida, son estados de tendencia republicana que ya no cambiarán. Vamos a Nueva York, Illinois, California, esto es demócrata. Mira, hay una tendencia no solamente en Estados Unidos, sino también, por ejemplo, en Chile, respecto a que la población inmigrante, una vez que se instala, incluso lo podemos ver en Reino Unido con la población india, cuando hay una comunidad inmigrante que se instala y que ya va en su segunda generación, o ya los primeros hijos ya están naciendo y está creciendo la segunda generación en ese país, una vez que esa familia, ese inmigrante está totalmente establecido, sus visiones o creencias políticas suelen ser más conservadoras. En ese sentido, no es extraño que la población inmigrante, bajo esas condiciones, tienda a ser más conservadora. Y ciertamente, las posibilidades de ganarse un espacio y una legitimidad en una sociedad foránea, naturalmente que tiene tanto esfuerzo, requiere tan esfuerzo, que esos beneficios y esos espacios ganados son muy difíciles de querer compartirlos con otros recién allegados. Dicho eso, yo te he dicho en entrevistas anteriores, personalmente, y por una cuestión académica y ética, no me gusta hablar de latino, porque si lo ponemos en el contexto del chiste hace poco que se lanzó en la campaña de Trump, es un término bastante racista para referirse a una comunidad de inmigrantes que vienen del sur que es totalmente diversa. Con latinos se pretende aglutinar a gente de Chile, con gente de Guatemala, Honduras o gente de Cuba. Y naturalmente que tenemos grandes diferencias entre un chileno y un uruguayo y un brasileño. Tenemos mucha diferencia también con la gente de Colombia. Ahora, yo entiendo en el lenguaje estadounidense que intentan asimilar bajo un código de raza lo Black American con lo Asian American y ahora esta minoría que le llaman latino. Pero yo no me identifico mucho con esa forma de entender a un votante, porque dentro de la comunidad de inmigrantes que vienen del sur, naturalmente que hay diferentes visiones. No obstante, hay que hacer un punto ahí. Es evidente que la población cubana, por ejemplo, que vive, o la población venezolana que se ha instalado en el sur del país de los Estados Unidos, tiende a ser conservadora y a votar republicano. No me atrevería a decir lo mismo, por ejemplo, de población, por ejemplo, chilena, que llegó allá durante el exilio de la dictadura militar y que con los años sigue identificándose con el sector más progresista de la política estadounidense y que en ese caso votaría demócrata. A ello agreguemos un tercer elemento, ¿no? La población puertorriqueña, a partir de los sucesos que hemos conocido, no tengo dudas que una gran cantidad de personas va a votar demócrata. Muy bien, ya vamos a continuar con Claudio Coloma. ¿Pueden presentarse cambios de última hora o ya a este momento ya todo está dicho y más va a pesar la capacidad de movilización que tengan y la motivación para encontrar en ese ciudadano que esté en casa mañana, que vaya a votar? Porque hay que recordar, en Estados Unidos mañana se vota, claro, pero es un día normal, sí, sí. Es un día de actividad laboral como cualquier otro. Correcto. Y para muchos que viven de su trabajo del día a día, si no trabajan no hay pago. Fran, sí, bienvenido, buenas noches. Gracias, Rosendo, y gracias a su audiencia. Sí, en efecto, que se pueda hacer algo a este punto del juego, de la partida, está bien complicado. Ya los dados están echados, como bien decimos, y es muy interesante ver cómo las campañas todavía siguen activamente en ciertos estados, ¿no? El presidente Trump el día de hoy estuvo en Carolina del Norte, la vicepresidenta Kamala Harris ha estado en Pensilvania y probablemente sigan estando en esos 3 estados muy importantes, dando vueltas también en Wisconsin, tal vez en Georgia, pero definitivamente los dados están echados. Y el día de mañana se va a conocer una elección muy compleja, muy atípica por muchas razones, pero principalmente porque no hay una tendencia muy clara para dónde va la votación. Definitivamente Estados Unidos, como bien decía el doctor, nos ha sorprendido anteriormente en su votación. 2016, el New York Times daba en un 98%
un 98%, a una semana, 5 días, un día de la elección, que en el 2016 Hillary Clinton iba a ganar la elección. Ese era el dato del New York Times, un día antes de la elección. Y la ganó el presidente Trump. Hillary Clinton ganó el voto popular, pero el presidente Trump, por el sistema que conocemos federal en Estados Unidos a nivel del colegio electoral, ganó el colegio electoral a nivel de números, que eso solo ha ocurrido 5 veces en la historia de Estados Unidos, 2 veces en la era moderna. La primera, lo que hablábamos con el presidente Bush y el vicepresidente Al Gore en el año 2000, los cuales se fue a la Corte Suprema de Justicia, primero local, después la Corte Suprema de Justicia a nivel federal. Ahí el conflicto fue la Florida. La Florida, en donde pararon el conteo de votación por una orden de la Corte Suprema de Justicia federal, una estrategia del Partido Republicano al momento de definir sus estrategias. Ambas campañas contrataron en aquel momento a 2 exsecretarios de Estado de diferentes tiempos, uno republicano y uno demócrata. El republicano, un hombre que inclusive tiene un libro muy famoso que dicen que es el hombre que hizo que Washington funcionara, porque fue secretario de Estado, fue jefe de gabinete de Reagan, fue secretario del Tesoro bajo George Bush padre, el señor James Baker. James Baker, desde que se sentó en la silla en el año 2000 para dirigir la estrategia que iban a hacer en el reconteo en Florida, dijo, nos vamos hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos porque ahí paramos el conteo, porque sabía que los números le favorecían a nivel de magistrados. Entonces, definitivamente a este punto tiene que pasar algo demasiado grande para que las cosas cambien el día de mañana. Pero la mayoría de las personas, una gran cantidad de las personas ya saben por dónde van a ir a votar. Ahora, no digo que no exista, en grandes números también, personas que deciden hasta el momento que están en la urna. Esas personas existen también en gran número. Pero yo creería que así como ha estado de polarizada, así como ha estado a nivel de mediático, y a nivel popular el tema en redes sociales y demás, como nunca habíamos visto antes en la historia, esta elección ya está casi que decidida, solo vamos a tener que esperar ver el día de mañana en los 7 estados que usted acaba de mencionar, principalmente según mi análisis propio de todos los números que he visto, Pensilvania es la joya de la corona para llevarse. El que gane Pensilvania con la proyección que tenemos, aclarando que pueden haber fallos, claro, no hay sistemas puros en el mundo, claro. Pero el que gane Pensilvania es el presidente de los Estados Unidos. El que gane Pensilvania, no me atrevería a decir que es el que va a ganar la elección, pero sí tiene muchas altas probabilidades. Si usted hace los cruces matemáticos, 19 delegados de votos electorales. Si usted hace los cruces matemáticos entre los 7 estados que hemos hablado, más los demás que están ya más o menos definidos, Pensilvania siempre está en el juego. Si, por ejemplo, la vicepresidenta Kamala Harris, con los números que hoy tenemos, con los estados que ya sabemos que van a votar republicano y van a votar demócrata, si la candidata Kamala Harris logra mantener el muro azul, que desde 1992 hasta el 2020 ha votado en fila, o sea, nunca han votado individualmente distinto entre ellos 3. Wisconsin, Michigan y Pensilvania, desde el 92 votan en fila. Y solo una vez, desde el 92, han votado en fila por un republicano, que fue en el 2016 por el presidente justamente Trump. Contra Trump, a favor de Trump, que en el 2020 perdió los 3 también en contra del presidente Biden. Entonces siempre han votado en fila. Puede ser que en este 2024 rompan 2 o los 3 se mantengan en fila hacia un lado o hacia el otro. Porque Wisconsin y Michigan tienden ahorita las encuestas a dar, repito, puede ser equivocadas también, pero están pegando mucho a la candidata demócrata. Y Pensilvania ha ido intercambiando entre ambos candidatos, con Trump hoy con un pequeño margen superior, pero muy no significante, y que probablemente no se sepa qué es lo que pueda pasar. Muy bien, Claudio Coloma y Fran Ali están con nosotros al banquillo. Hacemos una pausa, ya venimos con más detalles de las elecciones Estados Unidos 2024. Mañana sígalas a través de los canales de la Corporación Televicentro y a través de HRN de Emisoras Unidas. Ya volvemos. Vamos con esta entrega especial previo a las elecciones de los Estados Unidos. Mañana, martes 5 de noviembre. El doctor Claudio Coloma desde Chile y Fran Ali aquí en el estudio central. Vamos con un enlace a esta hora de la noche hasta el estado de la Florida. Es un estado que ya prácticamente está decidido, difícilmente se presentarán cambios. Ahí está Cristian Morazán para ilustrarnos cómo está viviendo los Estados Unidos en el sur de esta nación del norte el proceso electoral.
Adelante, buenas noches, Cristian. Rosendo, es un gusto saludarlo desde la Unión Americana, previo a lo que serán las elecciones generales entre la actual vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente Donald Trump. Y bueno, el ambiente, como le hemos venido contando a través de las encuestas, de las diferentes encuestas, tanto del New York Times como el mismo Washington Post, ABC, CBS, Wall Street Journal, todas estas encuestas, dependiendo del estado, la diferencia es mínima, muy estrecha, hablamos de 1 a 2. Esto es lo que arroja hasta el momento y ha despertado también una inquietud por parte de la población estadounidense. Nosotros estamos en el estado de la Florida y sabemos que el estado de la Florida por lo general siempre ha sido republicano. Sin embargo, ellos están pendientes de qué va a pasar en los estados claves como Pensilvania, Michigan, Georgia, y uno de estos estados decisivos que serán los que marcarán la historia al elegir a un nuevo presidente mañana. Mañana es la hora. En el estado donde nos encontramos, las urnas se van a abrir a eso de las 7 de la mañana, hora de la Florida, para comenzar este sufragio. Algunos ya lo hicieron, más de 80 millones aproximadamente, más de 80 millones de estadounidenses lo han hecho a través del voto anticipado. Sin embargo, se espera que mañana se volquen a los diferentes centros de votación y nosotros vamos a estar pendientes. Y como parte de los observadores internacionales, miren que me he encontrado a un compatriota, Brian Lagos. Él es parte de la Red Mundial de Jóvenes Políticos que ha venido a presenciar estas elecciones. Brian, un gusto saludarlo, ¿qué tal? Así es, muy buenas tardes, licenciado, muy buenas tardes a todos en cabina, muy buenas tardes a todos los telespectadores que nos van a ver en Honduras. El día de hoy nos encontramos en el estado de la Florida, en Miami, donde estamos ya a punto de presenciar las elecciones el día de mañana, donde miramos muy reñidas estas elecciones, algo muy atípico, donde no hay como una afiliación a un solo candidato, como en años anteriores hemos visto, donde ya a estas alturas ya la tendencia está para algún candidato. Este es un año bien bonito en ese aspecto porque miramos esa forma de que la gente tiende a tener 50 y 50, igual las encuestas así lo mencionan, pero el día de mañana ya es punto final y vamos a saber quién de los precandidatos a la presidencia va a asumir esa responsabilidad de la presidencia de Estados Unidos. Usted viene en representación de la Red Mundial de Jóvenes, ¿a nivel nacional es en nuestro país? Así es, la Red Mundial de Jóvenes Políticos está a nivel nacional en los 18 departamentos, tenemos 15 direcciones en el país, nos encontramos en 34 países a nivel mundial. La red es una organización que agrupa jóvenes líderes donde nosotros incluimos la juventud porque reconocemos que los jóvenes somos ese relevo generacional de todos los países en los cuales nosotros representamos. En mi caso, represento el país Honduras, el departamento de Choluteca, donde miramos que nosotros los jóvenes tenemos que buscar esos liderazgos para hacer ese relevo generacional en nuestros países, donde la incursionalidad va a ser siempre la política como punto toral en pro de Honduras y a favor de todas las comunidades. Bueno, muchísimas gracias, Brian, y suerte. Bien, Brian Lagos es de la Red Mundial de Jóvenes Políticos, está como observador internacional en estas elecciones y por supuesto nosotros vamos a estar pendientes de lo que sucede, así es que manténgase al tanto de Al Banquillo como de los diferentes noticiarios de la Corporación Televicentro y de HRN La Voz de Honduras, además de tunota.com. Regreso hasta la capital de Honduras, Tegucigalpa. Rosendo, adelante. Muy bien, gracias, Cristian. Vamos a estar mañana siempre desde la Florida, desde Carolina del Norte, en California. Estaremos en la capital federal de los Estados Unidos en vivo desde Washington. Doctor Claudio Coloma, mañana está en juego también toda la Cámara Baja. Se eligen 435 congresistas y un tercio del Senado, que es la elección paralela que muchos no hemos puesto atención, pero esto es fundamental también para el gobierno federal, porque de nada servirá tener el control del Ejecutivo si no tenemos el apoyo bicameral, que va a resultar fundamental para los proyectos políticos, bien de Kamala Harris o de Donald Trump. ¿Cómo está ese juego político y hasta dónde los electores, en eso insistimos por lo latino que somos, van a ser fundamental en este proceso electoral? Bueno, al igual que en la materia presidencial,
por lo menos en las últimas elecciones, yo estoy hablando, como bien decía Frank, en la era moderna, como él lo llama, ¿no? Ha sido una tendencia, lo hemos visto en varias elecciones, la reñida competencia que hay en esta suerte de bipartidismo en Estados Unidos, que se ve materializada en el Congreso. Es decir, hoy día, con lo reñido que está la elección, yo no me atrevo a aventurar cómo va a ser la distribución de los escaños en las dos cámaras. Y tenemos experiencia reciente respecto a presidentes que han gobernado con el Senado en contra o con la Cámara de Representantes en contra. Hoy día, el escenario que estamos viendo es tan impredecible, pero lo que a mí me llama la atención, o lo que a mí me gusta verlo, yo no soy cientista político, yo soy internacionalista. Esta distribución de poder que estamos viendo en Estados Unidos, o que estamos por ver en Estados Unidos, a mi juicio, no responde necesariamente a las viejas clasificaciones demócrata-republicana que solíamos ver en las elecciones pasadas o inicio de los 90. A mi juicio, Estados Unidos está entrando en una etapa post-liberal. El candidato Trump, ya en su segundo intento por llegar, o en su tercer intento por llegar a la Casa Blanca, es un fiel representante de esta época o de esta era estadounidense post-liberal. Y Kamala Harris, si ustedes analizan el discurso, también es una persona que dista mucho de lo que ha sido el discurso, la práctica y la política exterior de los gobiernos demócratas en los últimos 20, 30 años. Es decir, Estados Unidos hoy día está entrando en una etapa de transición o de interreño como país, como cultura, que personalmente se me hace muy difícil poder establecer con claridad cómo se va a distribuir la cultura política y los escaños, en definitiva, en el Congreso. De la misma manera que me es muy difícil determinar si es que el próximo presidente va a ser republicano o demócrata. Lo que trato de decirte, Chendo, es que me parece que hay temas de fondo, no solamente políticos, por los cuales Estados Unidos se está atravesando hoy día y que debemos todavía mirar con mayor detenimiento para poder tener mayores certezas. Sí, el tema de los conflictos bélicos que Estados Unidos, por un lado, ha mantenido en la administración Biden apoyo a Ucrania y apoyo a el Estado de Israel en ciertas actividades desarrolladas en este conflicto bélico con Hamas, con el Líbano e incluso con Irán. ¿Qué tanto va a pesar esto por un lado y el tema económico, que es el otro elemento que a los estadounidenses en general sí les llama la atención al momento de tomar decisiones? Mira, yo tengo la impresión, a partir de entrevistas que he tenido con representantes de think tanks que han venido a Chile, y de las veces que he estado también, las veces que he estado en Estados Unidos intercambiando reuniones con gente que trabaja para el Estado. Mi impresión es que la cuestión internacional o las cuestiones de política exterior estadounidense impactan más al resto del mundo que al votante estadounidense. El votante estadounidense tiende a ser bastante céntrico en su forma de verse a sí mismo, ver su sociedad y desde ahí ver el mundo. Lo que te trato de decir es que no tengo claridad, por ejemplo, que la guerra en Ucrania sea un factor decisivo en la elección del próximo presidente. Tal vez la cuestión de Medio Oriente sea un poco más incidente, pero más que por cuestiones de política exterior estadounidense y el impacto que está teniendo la guerra en sí, a mi juicio lo que interviene con mayor fuerza es el lobby que hay en la Casa Blanca y en Washington con respecto a las fuerzas que están en disputa en esta guerra, particularmente de representantes o lobistas de Israel. De hecho, hay bastante literatura, hay analistas políticos bastante serios que han entregado antecedentes y plantean este tipo de hipótesis. Pero en sí, la cantidad de muertos, por ejemplo, que ya asciende a más de 43.000 en Gaza, no tengo claridad que eso sea un factor para que un votante vote por Trump o por Kamala Harris. De hecho, hoy día no tenemos una forma de asociar pro-guerra o pro-paz con algún candidato. Es decir, bajo la presidencia de Joe Biden se desató la guerra en Ucrania y se desató este conflicto en Medio Oriente. Y no solo eso, sino que es la misma administración Biden la que no deja de vender armamento a Israel
no deja de defender el derecho a autodefenderse bajo una retórica bastante cuestionable, y por sobre todo ha sido Biden más que Trump el que ha abogado por expandir la OTAN hacia la frontera con Rusia y ser un gatillador para la invasión rusa en Ucrania y la guerra que hoy día estamos viviendo. Por tanto, lo que te trato de decir de nuevo es que ese tipo de elementos que para el resto del mundo son importantes y que impactan directamente, para el votante estadounidense se consideran de una manera distinta. Al final me parece que la cuestión económica, la cuestión del discurso, la retórica, de cómo se manejan las minorías, hoy día el tema de los derechos, las libertades civiles, está teniendo gran fuerza en el debate estadounidense. Creo que van a ser temas más incidentes que lo internacional. Muy bien. Gracias, Claudio, por su tiempo. Un fuerte abrazo y siempre es un gusto hablar de estos temas de interés internacional con usted. Encantado, que estén bien. Fran Ali, comunidad puertorriqueña es muy fuerte en Pensilvania. Correcto. Y en Michigan. Sí. Pero curiosamente Michigan es el estado donde hay más población libanesa y que invierte en Estados Unidos. Y si vamos a Pensilvania, es el estado donde está una enorme cantidad de judíos registrados. ¿Puede haber incidencia con los acontecimientos globales en esta población? Yo quería agregar algo que decía el doctor, que es muy cierto. El votante estadounidense en conflicto internacional global, con tal no le afecte sus fronteras o no estemos inmiscuidos en una guerra mundial, generalmente no le influye mucho. Ahora, ¿qué es lo que hacen? Y cuando hay familiaridad por origen. Claro, pero lo que pasa es lo siguiente. En el caso de las guerras, por ejemplo, Ucrania-Rusia, tomemos ese claro ejemplo. Ahí no hay un tema religioso por detrás, no hay un tema de origen por ahí, pero lo que sí hay, y es lo que han tratado de hacer los republicanos, es traer el tema de la guerra a un tema económico. ¿Cómo? Diciendo que la administración Biden lleva billones de dólares, más de 400 billones de dólares enviados en paquetes para la Ucrania. O sea, eso los republicanos lo tratan de convertir en un asunto económico para que su retórica con su población, que dicen, bueno, todo ese dinero lo pudieran estar invirtiendo en mi país. En el tema de Hamas, Palestina, en cierto modo, Israel, hay un componente que también es muy importante, lo que hablábamos, el tema religioso. Ahí sí hay un componente, y bien decía el doctor también, en el cual concuerdo, los lobbies de ambos lados se mueven para poder a uno u otro votante saber con quién es su mayor aliado. Sabemos que en general, a través de las organizaciones como el AIPAC y todas esas organizaciones judías, apoyan mucho, generalmente, en mayoría, a las candidaturas de los presidentes republicanos. No por eso no dejan de estar con los demócratas, pero sí tienen un mayor respaldo en las presidencias republicanas. Y recientemente CNN, una cadena que generalmente tilda más al Partido Demócrata, sacó una maniobra que al parecer no le salió muy bien a la vicepresidenta Kamala Harris, en donde en Michigan, principalmente, donde usted me decía que había una comunidad libanesa o palestina muy alta y muy elevada, sacó un anuncio pro-Palestina, diciendo que el tema de Gaza había que ponerle un fin, dando un mensaje un poco más tildado hacia ese lado. Pero la misma Kamala Harris en Pensilvania estaba sacando anuncios de cuando ella en su convención demócrata hablaba sobre que Estados Unidos siempre va a ser un aliado histórico unido a Israel. Entonces ahí la retórica le ha fallado a la candidata porque ha tratado de quedar bien con ambos lugares y yo creo que no le ha salido muy bien y eso le puede costar votos con ambas comunidades, no solo con una, con ambas, porque ambas comunidades en un conflicto histórico de cientos de años no va a estar conforme con un mensaje como ese. Rápidamente, ¿y los boricuas? Los puertorriqueños, recientemente ocurrió un tema con el presidente Trump en un evento. Yo no sé si eso va a tildar mucho la balanza para que los puertorriqueños puedan masivamente votar en contra de él y a favor de Kamala y que pueda ser significativo en un estado en específico. Lo que sí sabemos es que en una contienda muy cerrada, todo voto cuenta. Y el de los puertorriqueños, si al final este problema que tuvo el presidente Trump mediante un comediante, uno de sus eventos, tuvo un impacto, lo vamos a ver reflejado el día de mañana definitivamente. Perfecto, gracias, Fran. Muchas gracias, Rosendo. Gracias. Claudio, nuevamente un fuerte abrazo y gracias por haber compartido sus experiencias y comentarios en política global. Abrazo para ustedes, gracias. Por su sintonía esta noche al banquillo, muchas gracias.